Esta transmisión es gracias a los amigos de LatinBet, la casa de apuestas de los latinoamericanos en el mundo. Buenas noches amigos, ¿cómo les va? Les saluda Mario Sánchez y en el día de hoy vamos a estar entrevistando a Renzo Zambrano, jugador del Portland Timbers de la MLS. Renzo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mario? ¿Todo bien? Gracias a Dios y gracias por la invitación. Un placer. Bueno Renzo, todo tiene su comienzo, todo tiene su inicio. Me gustaría saber cuál fue el tuyo, obviamente relacionándolo y enfocándolo en el ámbito del fútbol. Sí, bueno, el sueño fue primero en mi cabeza, en mi mente. La pasión que se vive en mi pueblo, Aragua de Maturín, con respecto al fútbol, me motivó mucho a querer salir de ahí, a querer conseguir cosas, alcanzar metas, objetivos que me tracé en la vida, pues, y gracias a Dios que se van dando, que se fueron dando y que he alcanzado como jugador de la Vinotinto, como salir a otro país a hacer lo que más me gusta y poder ayudar a mi familia con eso, convertirlo en un trabajo además. Y es muy importante porque hacer lo que te gusta todos los días y además que te paguen por ello. Siempre lo tuve en mi mente, siempre lo tuve en la cabeza, creí que podía alcanzar cosas y nunca perdí la fe. Siempre estuvo presente Dios en mí. Y pues empecé en mi pueblo, un equipo llamado Atlético Piar. No sé si sabes. Sí, lo he escuchado, claro. Hace mucho tiempo, en segunda, tenía ahí apenas 14 para 15 años y debuté en segunda profesional de Venezuela. Luego de ahí estaba yendo a la selección sub-17 que tenía el profesor Marcos Matías. Entonces, tuvimos un torneo en Perú, en el cual hice algunos goles, me fue bastante bien y el profe Marcos Matías tomó la decisión de llevarme a Anzoátegui y yo, sin esperarlo, pues con mucha ilusión tomé ese reto. Apenas tenía 15 años y mi papá, mi mamá y yo pues decidimos que, bueno, es hora de crecer, de soñar y de asumir retos. Tan joven pues, pero así lo decidimos y lo tomé. Luego jugué un año en el Anzoátegui y pasé al Monagas. El Monagas estuvo interesado en mí, el equipo de mi ciudad, el equipo de mi estado. Y ahí pasé 3 años, 3 años de mi carrera, que le agradezco mucho. Es el equipo de mi corazón, que donde estoy, pues siempre estoy pendiente de cómo juega, de cómo va, sus resultados. Y siempre fue un equipo importante para mí, para mi vida y para mi familia y la gente de mi pueblo. Así que también asumí ese reto, esa responsabilidad, volviendo a mi ciudad. Luego de ahí fui al Deportivo Lara. En el Lara solamente jugué 5 meses y ya de ahí me fui al Valladolid. A España, claro, con el Valladolid, en donde pudiste jugar la segunda vez con el filial, e incluso recuerdo un par de partidos con el primer equipo y hasta Copa del Rey. Pero antes de irnos para allá, me gustaría que nos contases cómo fue ese roce y esa adaptación allá a jugar la primera división de Venezuela con el Monagas, esos primeros 2, 3 años, y esa parte que comentabas con el Deportivo Lara. ¿Qué tanto te costó enfrentarte a esta profesionalidad, a este nuevo reto, lo más alto que hay en Venezuela, tu primera división? Eh, yo en ese entonces no tenía mucho conocimiento eh, de la magnitud, incluso del nivel, porque por supuesto estoy empezando y no me imaginé cómo era, pero lo asumí con irreverencia, lo asumí con bastante quietud, con bastante calma y sentía que debía hacer lo que debía hacer para lo que iba, ¿no? Y fue muy importante asumirlo así, asumir la responsabilidad, pero divirtiéndome, siendo feliz. Y creo que eso me ayudó muchísimo a tener confianza cada partido. Recuerdo que Monaga jugaba de titular Jacobo, mi compadre Jacobo Cufati, Claro. y poco a poco al pasar del tiempo, pues me fui ganando la confianza del profe Alicañas y terminé jugando yo hasta que me fui, pues. Y eso fue muy importante para mí, porque no tener conocimiento, ni saber la magnitud, ni el peso
que tiene el fútbol de primera división en mi país, pues que te puedo decir que me ayudó mucho porque asumí todo con bastante tranquilidad y felicidad. Siempre me divertía sin importarme nada y bueno, eso me abrió puertas y me dio oportunidades. Fue muy importante para mí. ¿Y qué tal esa banda en el Monagas? Porque ahí mencionabas a uno, Jacobo Cufati, pero también estaba Robert Quijada, Eder Farías, Eduardo Lima, los extranjeros también eran de buen nivel, los colombianos que habían. ¿Qué tanto te ayudó estar con ese tipo de jugadores que algunos de pronto eran jóvenes, otros con un poquito más de experiencia, pero qué tanto aportaron a tu crecimiento, tomando en cuenta que era, valga la redundancia, tu primera experiencia como profesional en la primera de Venezuela? Sí, fue muy importante por el roce que tenía con ellos cada entrenamiento, la experiencia del cuerpo técnico, me ayudó muchísimo a crecer. Habían buenos jugadores, incluso clasificamos a Copa Suramericana después de tanto tiempo que nos fuimos o que tenía el equipo sin ir. Y eso fue muy importante. Habían jugadores que ahorita son referentes en sus equipos, como es el caso de Jacobo, de Rubito, de Eder, también Eduardo Lima, estaba Pedro Guada en ese entonces, que ya era un jugador de experiencia, estaba Carlos Castro, que ahora juega en Zamora, Harold Herrera, de los colombianos, eh, no sé si te acuerdas de Emilio Briseño, Claro, claro, el mediocampista. sí, Alexis Ginestrosa, que luego jugó en el Caracas. Fueron etapas que asumí con bastante alegría y luego que me fui dando cuenta de la calidad de los jugadores, ya me di cuenta del equipo que tenía a mi alrededor, del equipo que estaba, de lo que debía trabajar para alcanzar los puestos como titular. Y me ayudó mucho jugadores con experiencia como John Janero Coró, que me la pasaba mucho con él y me ayudó muchísimo en mi crecimiento, me aconsejaba mucho y era un gran jugador. Veía en él muchas cosas que podía hacer, aunque en ese entonces estaba yo un poco jugando más adelantado, pero también me gustaba esa posición porque ahí se maneja mucho el juego y hay mucha responsabilidad en los mediocentros. Así que bueno, fui también viendo esa parte de los jugadores, de mis compañeros y lo que tenían, las cualidades, porque es importante para nosotros conocer a la gente que tienes alrededor. Así ya luego sabes si se la tienes que dar al pie, si la tienes que tirar larga, si se la tienes que dar por arriba. Es muy importante saberlo y yo conocía bien a mis compañeros y por eso hicimos una buena temporada, porque todos nos conocíamos, no solamente yo. Y sabíamos cómo jugar y cómo movernos. El profe Alicaña nos ayudó muchísimo. Y en mi carrera estoy muy agradecido con el profe Ali. Incluso lo tuve en el Deportivo Lara también. Y justamente por allí mencionabas algo que no recordaba, y fue esa participación en la Copa Sudamericana del Monagas, que fue contra un equipo ecuatoriano, creo que era Liga de Loja, que se llamaba en ese momento, ajá, Liga de Loja, y si no estoy mal, tú jugaste ambos partidos con el Monagas, que sí, fueron eliminados, pero ¿qué puedes rescatar de esa participación que si no estoy mal, es la única que has tenido en competencias internacionales? Sí, pues la experiencia bastante buena. Como te dije, teníamos un gran equipo. No sé si recuerdas a James Cabeza también. Claro, claro, pasó por Trujillano, Caracas, Mineros. Era un gran jugador, un personaje, muy buena persona. No, ahí teníamos un gran equipo. La experiencia de jugar mi primera Copa Internacional o Copa Suramericana. Pues la verdad es que al final todo cayó sobre nosotros. Pues yo pienso que fue bastante responsabilidad de nosotros quedar eliminados en los dos primeros partidos, porque en casa también perdimos 0-2. Y Liga de Loja era un equipo modesto de Ecuador, no era uno de los grandes equipos. Pero bueno, muchos de los jugadores que estábamos éramos jóvenes con experiencia en el fútbol nacional, pero sin experiencia en el fútbol, con el fútbol internacional. Ahí estaba Rubito, estaba Eder, estaban todos los que te mencioné o los que mencionaste hace rato, pero no teníamos experiencia, eran todos jóvenes, eran muchachos que estaban empezando apenas a pisar fuerte en el fútbol profesional. Y, y eso también influyó mucho porque la inexperiencia en este tipo de copas pues te cuesta mucho.
¿Qué te hizo tomar la decisión de dejar el Monagas e irte al Deportivo Lara? Dejar, digamos, tu zona de confort e irte prácticamente de un extremo del país al otro, a Barquisimeto con el Deportivo Lara, que si bien fue una etapa corta, recuerdo que eras titular prácticamente siempre. Bueno, el reto y que Monagas ya habíamos bajado, yo descendí con el equipo y pasé una temporada en segunda con el equipo, no pudimos subir. Y yo pensé que ya mi etapa, si quería seguir creciendo, mi etapa en Monagas ya debía tomar otro rumbo y mi etapa en Monagas había acabado. Si quería seguir creciendo, porque en ese año no podía quedarme en segunda, siendo tan joven, necesitaba jugar, seguir teniendo roce. Y pues al final decidí con mi representante, en ese entonces fue Sebastián Cano, decidimos irnos al Deportivo Lara con el profe Dudamel, pero también estaba Licaña, que me conocía bastante, y eso influyó mucho a que yo fuera a ese equipo. Entonces en el Deportivo Lara pues empecé sin tener continuidad y ya luego pienso que tuve de las mejores temporadas en mi carrera en el fútbol venezolano. Eh, Me utilizaban de 10 por banda, contención, cuando no jugaba una posición jugaba otra, porque ahí también teníamos buenos jugadores, como Junior Moreno, Miquel Villanueva, Chancellor, Selección Juan nacional, todos Colina. ellos. Sí, eso es que gracias a Dios que todos los que estuvimos ahí, o la mayoría de los que estuvimos ahí, pues pisaron selección luego, Pepe Pernía, eh, jugadores que si no estuvieron fijos en selección en juegos de eliminatoria, pues estuvieron en algunos módulos o partidos amistosos. Estaba también de experiencia José Manuel Rey, estaba Vicente Suano, estaban jugadores que Joel Cáceres, estaba Miquel jugando por banda, habían jugadores importantes, estaba Maita con su experiencia, estaba Y estaba un Iberdía, joven José Caraballo que estaba teniendo buenos torneos también. Caraballo, claro que sí, fue al Mundial Sub-17. Habían jugadores muy buenos, bastante interesantes y con bastante proyección además, porque eran muy jóvenes, éramos un equipo muy joven, que peleamos en ese entonces campeonato, lástima que no se dio, pero eso me ayudó mucho a crecer, porque iba de la mano con los demás. Y ese equipo creció junto. No, habían pocos de experiencia, había más jóvenes, teníamos ganas y eso fue muy importante también y ayudó mucho. Antes de pasar a hablar de tus etapas en el extranjero que comenzaron con el Valladolid, te vamos a hacer un quiz breve, 5 preguntitas sobre tu carrera, no te pongas nervioso, que no es nada del otro mundo, cada pregunta tiene sus 4 opciones, entonces hay de dónde agarrarse. ¿Listo? Ok. Okay, la primera, el día de tu gol al Caracas, ¿recuerdas quién anotó el otro gol del Deportivo Lara? Porque fue un partido que terminó 2-1. Voy con las opciones. José Romo, Eli Valderrey, Eiber Díaz, César Peluche González. ¿Cómo no me voy a acordar si el otro gol lo asistí yo? Eiber Ah, mira, Díaz. ese dato no lo tenía. Muy bien. Eiber Díaz, él hizo el primero y tú hiciste el segundo, creo. Sí, Eiber hizo el primero. Y Fue un buen partido. al final descontó Yonder Cádiz, que por cierto está jugando ahorita en la No, MLS. al ¿No? ¿No fue final Yonder? descontó Eder Farid. Ah, mira, pensé que había sido Yonder. Ah, bueno, listo. Que ese No. fue un gol al 90. Al 90, más o menos. Sí, por ahí, ya casi se terminaba. Ah, ok, listo. Mira esta, segunda. Ajá. ¿Cuántos goles recibió el Valladolid en la segunda división de España en los 2 partidos que tú jugaste? ¿0, 1, 2 o 3? Creo que jugué 3 partidos y recibimos un solo gol. Con el Rayo Vallecano. Estoy Rayo hablando Vallecano. de los 2 partidos de la segunda división, no estoy contando el de la Copa del Rey. Creo que uno, me parece. 0. Ningún gol. Fue una victoria 1-0 ante el Real Oviedo y un empate Y 0-0 ante el Rayo. Encajaron un gol en Copa del Rey, creo que fue contra el Zaragoza, que ganaron Pero 2-1. pasamos igual. Exacto. Sí. Ese es el dato que quería caer en cuenta. Cuando jugabas tú, ganaban y les costaba al otro equipo hacer gol. No, pues no recordaba bien. Igual ahí Sí, jugaba otra posición. claro. Tercero, ¿cuántos partidos llevas actualmente en la MLS, tomando en cuenta esta temporada y la anterior? 12, Ver, no. 15,
18 o 21. 12, 15, 18 o 21. Vermo, creo que no sabría, no sé, 18, 15. 15 partidos ha jugado en la MLS entre 2020 y 2019. Ok. Cuarta. Has hecho 3 goles en la USL con el Portland Timbers 2. Has hecho 3 goles. Entonces la pregunta va así. ¿A cuál de estos equipos no le anotaste en la USL? Están los 3 que le anotaste y hay uno que está colado que no le anotaste. Hoy. Las Vegas Likes, San Antonio, Austin Volk y Tacoma Defiance. Austin, porque esa temporada no estaba en el MLS. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente. A los otros 3 les anotaste, Las Vegas, San Antonio y Tacoma. Fue en la misma temporada, en 2018, que al siguiente año fue que estuviste más con el primer equipo. Ok. La última. ¿Cuántos partidos en total tienes en la primera división de Venezuela? 67, 77, 87, 97. No, hombre, no sé, 87. La pegaste, 87 partidos entre Monagas y el Deportivo Lara, y bueno, quién sabe si en algún momento regresas pueda seguir aumentando esa cifra. Pero antes de eso nos quedamos en que llegaste al fútbol español con el Valladolid. En principio jugar con el segundo equipo que hacía bien en la segunda división B de España. Cuéntanos un poquito cómo se dio esa transición y cómo tomaste el hecho de tener una oportunidad de ir al fútbol europeo y formarte en una filial de prestigio allá en España, como es la del Valladolid. Fue muy duro para mí. El primer año fue bastante difícil porque era un muchacho apenas de 19 años y era mi primera experiencia afuera, pues no estaba en Barquisimeto, que podía irme de vez en cuando a mi casa, no estaba en el Anzoátegui, que podía irme rapidito. Fue bastante difícil, no conocía a nadie, la gente era muy fría. Algunos compañeros tuve malas experiencias con ellos, porque esas cosas también pasan en el fútbol. Y pues la verdad es que el primer año me costó y el segundo año tuve más confianza, los entrenadores me dieron, porque lamentablemente el Valladolid en los 2 años que tuvo muchísimos técnicos, cambiaba de técnico cada rato porque no se cumplía lo que queríamos y eran muy buenos técnicos. Creo que la directiva influyó mucho allí, pero bueno, el Valladolid me ayudó mucho a crecer. En las 2 temporadas pues jugué muchísimos partidos en segunda B, con el filial. Luego cuando fui al primer equipo pues me tomaron en cuenta con la selección y ¡pum!, me lesioné. Fue bastante corto mi pasada con el primer equipo porque por la lesión que tuve de larga también. Vine con la selección Pero era una pregunta, disculpa, ¿esa lesión fue al inicio de la segunda temporada que comenzaste a tener esos partidos con el primer equipo, como en agosto, septiembre? No, cuando empecé a tener la continuidad, o sea, yo jugaba, yo era ficha igual del segundo equipo. Sí. Empecé a tener la continuidad con el primer equipo, me parece que fue después de diciembre, no recuerdo muy bien. Y cuando tengo esas oportunidades, el seleccionador, Dudamel, pues me llama y me dice que quiere contar conmigo. Yo con mucho gusto le dije que sí. Y luego de tener ese paso con el primer equipo, pues lamentablemente caí en la lesión y fue mucho tiempo. Incluso pensé en que debía regresar a Venezuela, tener continuidad otra vez. Y me desanimé mucho porque fueron casi 6 meses sin jugar y fue muy difícil para mí. Fue una lesión bastante larga, aunque tuve la dicha de que el Valladolid me presentó un contrato con el primer equipo exclusivo y yo en ese entonces ya tenía algunos partidos con la selección y estaba pensando en que quizá otro equipo podría estar interesado, incluso estuvieron interesados, pero lamentablemente tomé la decisión equivocada de no firmar y ya en ese momento yo estaba lesionado. Entonces cuando se termina la temporada votaron a todos o se fueron toda la directiva, cuerpo técnico y no fue que tuve mala suerte, fue mi decisión.
no firmar. Y pues, pero cosas de Dios, al final pensé en que debía regresar a Venezuela, fue bastante difícil para mí, pero cosas de Dios que me abrieron las puertas en Estados Unidos y para mí fue muy importante esa oportunidad, porque incluso cuando llegué a Estados Unidos pasé un mes y medio sin jugar, el equipo ya estaba en campeonato, pero pasé un mes y medio sin jugar porque tenía que recuperarme totalmente de mi lesión y además de eso todavía no habían llevado el traspaso, no había llegado el traspaso de España y tuve mes y medio, 2 meses sin jugar, así que también fue duro todo ese proceso, 6, 8 meses sin jugar, pero yo creo que en ese entonces pensé en que bueno, debo ir poco a poco, vengo de una lesión, pues había cumplido mi sueño de jugar en la selección, me ayudó bastante, pero venir de España también me ayudó bastante, así que pensé muchísimo en eso. Y tomé otra vez fuerza, ilusión y bastante fe en Dios y tuve bastante continuidad en el segundo equipo. Incluso fui capitán todo el año siguiente que jugué. Y incluso primera vez que clasificábamos a playoff fue importante. Tuve bastante protagonismo, gracias a Dios. Las puertas se abrieron del primer equipo. Y, y bueno, fue cuando me dieron esa oportunidad, pero en principio también me costó por lo de la lesión, pero me costó antes de empezar a jugar, pero ya cuando tuve confianza, porque yo pensaba que era mi oportunidad. Yo dije, es ahora o nunca, pues, porque al final ya había perdido mucho tiempo y tenía mucha ilusión y muchas ganas. Así que gracias a Dios que me dio la oportunidad de ir a ese equipo, de quedarme afuera, porque eso es lo que busca el jugador venezolano, quedarse afuera. Y al final es lo importante, ya tengo cuánto tiempo fuera jugando, 5 años. Y muchos lo verán fácil, pero para cada jugador no es fácil. Para todos los jugadores, todo el sacrificio que se hace, así sea en una liga, no sé, tercera división de España, tercera división de Ecuador, sea donde sea, es difícil mantenerse por la adaptación, por el ritmo, por las diferentes características de cada juego, incluso en República Dominicana, donde sea. Si no rindes, pues te vas. Al final yo tuve la dicha y la oportunidad de jugar en España, en Segunda B, que ahí estaba la Segunda B de España, pues jugaban equipos importantes como Osasuna, cuando yo estuve, estaba Racing de Santander, el técnico era Munitis, o sea, eran equipos importantes de España que estaban en Segunda B y aún no habían subido. Luego en Segunda, pues tuve esa oportunidad que me abrieron las puertas y también en ese entonces eran jugadores y equipos importantes. En Rayo Vallecano jugaba Miku Fedor, en el Getafe estaba Felcher y tú veías jugadores y tú veías equipos bastante importantes. Luego aquí en la USL, aunque la gente lo vea que es un nivel bastante poco, pues en comparación con otras ligas importantes, por supuesto que sí, pero ahí enfrenté a Drogba, que todavía estaba bastante bien, que su equipo incluso nos eliminó en playoff de USL. Estaban jugadores como Sean Gray Phillips, no sé si recuerda, que Claro, juegan en el él Chelsea, jugó en el Chelsea, claro, y tiene un hermano que también le fue muy bien allá en la MLS. y está jugando el hermano ahorita. Bueno, Claro. habían jugadores importantes que la gente, y a veces no entiendo muchas cosas que la gente critica o que la gente dice, para nosotros es importante mantenernos afuera. Primero porque es una ilusión, eso te abre las puertas de la selección y por lo menos el técnico te va a mirar. Luego puedes ayudar a tu familia, seguir ayudando a tu familia, porque lamentablemente el fútbol venezolano, muchos equipos, todos sabemos, para nadie es un secreto, que muchos equipos han sido irresponsables con mis compañeros o mis colegas de trabajo. Muchos equipos han sido irresponsables y eso también hay que acordarse. Entonces, mucha gente a veces toma menos importante el trabajo que hacen los jugadores afuera. Ahorita hablan de la MLS, que la liga costarricense es mejor que la MLS, eso es imposible, imposible. La MLS en esas ligas, la mexicana y la MLS son las mejores. Entonces Sin duda. no pueden menospreciar las ligas, no pueden menospreciar ni siquiera el trabajo, no pueden menospreciar ni siquiera
la calidad de los futbolistas, porque nadie No, sabe el mira, y fíjate, sacrificio que hay. en la selección nacional, el número de jugadores que hay actualmente en la MLS, y por ejemplo Cáceres Junior fue titular con la selección y le fue muy bien, y siendo, digamos, cuestionado como reacción si viene de la MLS. Sí, por eso. Y mucha gente dice que, bueno, la MLS, el nivel, que no sé qué, pero han sido importantes los jugadores que han estado ahí en la MLS y la experiencia que tienen ya en la selección. Mi primer partido con la selección fue hace cuánto, 5 años, y ahorita estoy en la MLS. Tengo experiencia con la selección, tengo experiencia jugando afuera, y nadie puede menospreciar eso. Pero bueno, muchas veces es la decisión de las personas, es la decisión de la gente, es la opinión de ellos, su pensar. Al final yo hago mi trabajo e intento ser feliz, porque es lo que me gusta y con eso puedo ayudar a mi familia. Pero es bastante, mucha gente es bastante crítica y en vez de apoyar a la selección, muchas veces cuando perdemos o empatamos con equipos importantes, con las mejores selecciones del planeta que tenemos en Sudamérica, entonces en vez de apoyar, pues lamentablemente muchos lo que hacen es caer encima y hablar más de la cuenta. Incluso personas que bueno, no sé qué partidos ven, no sé a qué jugadores ven, pero pienso o sea, me ayudó muchísimo todo lo que me pasó. Y le doy gracias a Dios por la lesión, por las decisiones que tomé, por no haber firmado en el Valladolid, por no, todo lo que me pasó, pues me ayudó y me sigue ayudando. Igual sigo estando joven, tengo mucho camino por recorrer y sobre todo tengo muchos sueños por alcanzar. Así que sigo estando joven, sigo estando afuera, sigo estando bien de salud, sigo con la misma mentalidad de trabajar y creo que puedo llegar a alcanzar muchísimas más cosas y también con la selección. Regresando un poquito a tu etapa en el Valladolid, yo recuerdo que, por ejemplo, uno de los compañeros que tuviste en tus momentos en el primer equipo era el delantero Raúl de Tomás, que hubo un momento que él pintaba como la futura estrella del Real Madrid, un delantero que había hecho goles en el Castilla, incluso que recuerdo que después fue al Benfica y creo que actualmente está en el Español. ¿Qué tanto te sirvió tener roces con estos jugadores que, si bien eran jóvenes, eran con un potencial y venían de canteras tan importantes? ¿Qué tanto te ayudó eso, por ejemplo, a la hora de los entrenamientos? ¿Qué tanto pudiste absorber de esa experiencia? No, Raúl de Tomás, pues me llevé muy bien con él. Es más, o somos, pues, buenos amigos. También estaba José Arnaiz, no sé si sabes, José Arnaiz, Él ahorita juega en está el en el Leganés. Leganés, ajá, Sí, claro. José Arnaiz es muy bueno. Y había un Empezamos juntos. central chileno, si no estoy mal, creo. Igor Lignovsky. Es Igor correcto. Lign- Y estaba Calero, no sé si sabes, el central del Español, Calero. Estaba Anuar Tujami, Y que también Mata. Él creo que está en el Getafe. mata. Sí, todavía tenemos muy buena relación, conexión, hablamos mucho. Y no perdí contacto con ellos, incluso Tony Villa, que todavía está en el Valladolid, Anuar Tujami, que jugaba en el Valladolid, en primera, pues, y se fue al Panathinaikos. Jugadores que ahorita los ves y, bueno, éramos de la misma edad y luego ves el crecimiento, ves lo que han hecho en el fútbol, ven que han salido, ves que se siguen manteniendo en la primera división de España, que es difícil, pues es importante porque ahí te das cuenta de que, mira, no eran buenos, te das cuenta de tu trabajo, te das cuenta de los jugadores que te rodeaban en ese entonces y te das cuenta de que, cónchale, entonces para estar ahí y eso es lo que te hace ver que, bueno, sí, tenías nivel, tienes nivel, eras bueno, eres bueno, eso es lo que te hace ver los jugadores que te rodean y hasta dónde llegan y dónde estás ahora. Lo importante ahora es mantenerse trabajando y enfocado, pues es muy importante eso. Y ya hablando de esta etapa en Estados Unidos, ¿qué tanto te costó en el tema de la paciencia saber manejar el tema de tu tiempo en el segundo equipo y tus oportunidades en el primero? Porque se demoraron de pronto un poquito, porque recuerdo que llegaste en 2017, a mitad de 2017 más o menos, al segundo equipo de Portland, y tu debut en la MLS, si no estoy mal, fue en 2019. ¿Cómo estuviste trabajando en ese tiempo a la espera de la oportunidad del profesor Savarese en el primer equipo? No, lamentablemente, o sea, yo llegué a mitad de año, a mitad de temporada del 2017, pero recuerda que jugué nada más los últimos 2 partidos de ese año, Claro, claro. por la lesión y porque no había llegado el traspaso, situaciones que se escapan de mis manos, pues. Y el siguiente año llegó el profesor Varese, ese año él no me conocía,
y yo estuve todo ese año con el segundo equipo. Nunca me preocupé, si tenía que llegar, tenía que llegar. Yo estaba con la mente tranquila, enfocado, era capitán, tenía bastantes responsabilidades, porque aunque era un equipo joven, era un equipo también con bastante experiencia, que te enfrentabas a equipos de USL muy buenos y jugadores muy buenos con bastante experiencia en el fútbol internacional, en el fútbol que habían jugado en primera en España, que habían jugado no sé dónde, como es el caso que te dije, pues que estaba Drogba, que estaba y situaciones así, equipos importantes de USL, equipos que tenían muy buenos jugadores, y eso también me motivaba. Al final solamente pensé en eso, me enfoqué en mi equipo, me enfoqué aquí en hacerlo bien, y luego si tiene que venir, vendrá. Y eso fue lo que sucedió, pues cuando ya antes de que terminara la temporada con el segundo equipo, yo no tenía contrato con el primer equipo, solamente con el segundo equipo. Pues me lo gané a trabajo y hice o alcancé lo que quería, que era al final tener continuidad y luego, bueno, que venga lo que tenga que venir. Pero gracias a Dios que Dios vio mi carácter, mi fuerza y sobre todo las ganas de pelear, de luchar, y me abrió la puerta con el primer equipo. ¿Y cómo te sentiste en esos primeros partidos con el primer equipo en donde eras, digamos, un elemento de rotación? Recuerdo que a veces eras titular un partido, otro no, pero igual eso te va dando un ritmo y un roce importante contra la mayoría de equipos de la MLS que tienen un nivel bastante competitivo y que son bastante parejos. Creo que en ese 2019 llegaste a jugar 10, 11 partidos en donde la mayoría eran como titulares. Bueno, hermano, todos fueron titulares, solamente uno de cambio. Exacto. Y ¿cómo te explico? En ese entonces, si te das cuenta, todos los jugadores de mi posición juegan con sus selecciones. Y en ese entonces yo no había ido todavía a la selección. Claro. Gracias a Dios bueno, me esforcé, trabajé y me gané un puesto, aunque sea que me estaban rotando, jugué muchos partidos para hacer mi primer año en MLS y solamente perdimos creo que un partido o dos partidos que jugué yo. Los demás los ganamos y tuvimos una seguidilla de partidos ganando. Y bueno, uno era uno de los capitanes, que es Chará. El otro, Cristian Paredes, que juega en la selección de Paraguay. Otro, Andy Polo, que fue con Perú a la Copa América, al Mundial y siempre está constante en la eliminatoria. Otro, Eric Williamson, que ahorita está siendo llamado a la selección de Estados Unidos. Y el otro, Andrés Flores, que ahorita o que siempre ha estado de experiencia y es uno de los capitanes de la selección de El Salvador. Y a él lo dirigió Sabarez en el Cosmos, recuerdo también, lo conocí muy bien. Sí, eso. Entonces, esa situación también te pone a pensar de que, bueno, mira el nivel que hay en tu posición, mira, y me imagino que eso también lo ven los técnicos, porque no es lo mismo. Tú, bueno, es titular en un equipo, ajá, pero ¿y el equipo? ¿Y quiénes son los que juegan al lado de él? ¿O quiénes son los que juegan en su posición? Ajá, es titular en un equipo, pero no es lo mismo ser titular en un equipo donde 5 jugadores juegan en sus selecciones, uno es capitán de su selección, otro es capitán de su equipo y los otros 3 son jugadores de selección, a que juegues titular en un equipo donde ninguno sea jugador de selección en tu posición. Entonces, eso es lo que te hace ver el trabajo, eso es lo que te hace, sin menospreciar el trabajo de mis demás compañeros, por supuesto, porque cada quien trabaja por lo suyo y a cada quien le toca lo que le toca. Pero eso, lo que yo vi ahí, te quiero decir que teniendo jugadores de tanto nivel y de selección en mi posición, pues supe cómo trabajar, supe cómo esforzarme para poder ganarme un puesto, pues aunque sea de rotación, los primeros partidos. Ya luego la seguidilla que tuve de partidos jugando titular, o sea, fueron seguidos, pues. Y al final fueron poco lo que perdió el equipo conmigo en cancha. Y eso me emocionó mucho porque el equipo estaba jugando bastante bien. Al final nos eliminó el equipo de Sabarino en playoff, Claro, recuerdo. con un gol de Sabarino, creo. Con un gol de Sabarino. Ajá. Pero eso es lo que yo vi pues en la MLS. La calidad de los jugadores que me rodeaba, la calidad o sea, el nivel de cada jugador, que estaba con jugadores de selección. Y te hablo nada más en mi posición. Pero si te hablo de otras posiciones, habían jugadores que estaban en sus selecciones y sin estar en selección. Y que estaban en sus selecciones
O sea, el equipo tenía un nivel impresionante o tiene un nivel impresionante porque toman en cuenta bastante la juventud, toman en cuenta bastante el roce, la experiencia, y aunque no son los jugadores más caros ni los más cotizados en la MLS, son jugadores con bastante nivel, con bastante experiencia y además de eso, con buena edad. Entonces, eso también, yo no me quejo, yo estoy contento porque si me gano las cosas, pues es por trabajo, es por lo que tengo, por lo que Dios me ha dado, porque estoy en un gran equipo tanto humanamente como futbolísticamente. Son jugadores espectaculares que lo ve entrenando y dice, oh, ¿cómo puedo estar yo entrenando con este? ¿Cómo puedo yo jugar con este? ¿O cómo puedo tener a este de compañero? Impresionante la calidad de cada jugador que hay o que tengo yo en Portland. Y eso me mantiene contento. Y no me arrepiento de haber llegado a ese equipo porque yo sé que me va a hacer crecer, porque yo sé que me hizo crecer, porque yo sé o sea, muchas cosas las aprendí ahí con los técnicos, con el cuerpo técnico, con los que trabajan, tantas cosas que aprendí allí que no me quejo y estoy bastante contento, bastante feliz de mi trabajo desde que llegué y cómo me he ganado las cosas. Y hablando ya de este 2020 que ha sido bastante caótico desde cualquier punto de vista, obviamente por lo del COVID-19, ¿qué crees que ha faltado en ti por el tema de los minutos que se han visto bastante reducidos en este año, incluyendo el torneo de la MLS is Back, en donde salieron campeones y también en el tramo final del nuevo torneo, en donde fueron eliminados lastimosamente en el playoff? Bueno, en esa situación no podría decirte yo qué sucedería porque no dejé de trabajar, no bajé los brazos, cosas de Dios y cosas que se escapan de mis manos. No tengo nada que ver con eso, yo seguí esforzándome, seguí trabajando con todo, cada día con bastante ilusión, hasta el último día de entrenamiento. Jugué pocos partidos, jugué solamente uno titular y en ese uno titular puse una asistencia jugando en mediocampo defensivo, A ver si puse me una acuerdo, asistencia fue contra el Galaxy, creo. contra el Galaxy y tuve un Ajá. muy buen partido porque al siguiente día lo vi, analicé como todos los partidos. Luego las oportunidades que tuve pues fue de cambio, entrando, no tuve muchos minutos, pero estoy contento porque me esforcé y porque di lo mejor de mí. Cosas externas a mí que yo no tengo nada que ver, que se me escapan de mis manos, que yo no puedo hacer nada, pues al final son cosas de Dios, porque yo me sigo esforzando y lo que está en mis manos, pues lo hago yo. Pero cosas de Dios que no tuve la oportunidad o que no tuve la misma oportunidad que el primer año, igual yo me voy a seguir esforzando. Yo estoy contento con el cuerpo técnico, con el técnico, porque uno aprende mucho y además tenemos buena relación por ser el profesor ese venezolano. Además que llegó otro venezolano como Pablito, que también este año tuvo bastantes minutos, tuvo bastantes partidos, tuvo como 7, 8 partidos, no sé, pero para ser el primer año, tomando en cuenta que llegó también con el segundo equipo, pues con las diferentes situaciones, son cosas que no estaban en sus manos, pero son oportunidades y puertas que se abren gracias a Dios, pues. Y eso es lo que yo intento decirte, que a veces uno se esfuerza y son los tiempos de Dios. A veces uno trabaja cada día y son los tiempos de Dios. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo me siento contento con el cuerpo técnico, con las oportunidades que me ha dado y bueno, ojalá que este año 2021 tenga más oportunidades y sobre todo para seguir creciendo y ayudar a mi selección con lo que pueda. Mencionaste por allí al profesor Sabarez y me gustaría también que nos contases un poquito cómo es él en los entrenamientos, qué tan exigente, qué tan intenso, cómo es su carácter dentro de los entrenamientos y qué le exige a cada uno de los jugadores y obviamente enfocándolo en ti. El profe Sabarez, uno aprende mucho. Él es un profesor muy inteligente, sabe cómo manejar a los jugadores, sabe cómo llevarlos, sabe cómo mantener el vestuario bien, sabe cómo mantener el vestuario en armonía. Y eso es muy importante para los jugadores. Incluso porque hay jugadores en la MLS o en Portland, te hablo solamente de Portland, que tienen mucha experiencia y tienen mucho poder en equipos, en el sentido de que los demás jugadores los respetan. Y es difícil con el ego de cada jugador, pues mantener a un jugador contento, porque todos quieren ser yo. Todos quieren ser yo esto, yo lo otro. Y hay egos, lo que te quiero decir. Todos quieren ser, bueno, yo tengo que hacer esto porque yo soy esto, porque yo... Y eso es normal en todos los equipos.
hay mucho individualismo. Y el profesor Sabarese ha sabido mantener esa armonía y ha sabido cómo manejar ese yo, ha sabido cómo manejar ese yo de cada jugador. Y eso ha sido muy importante para lo que ha conseguido en tan poco tiempo. Y en la cancha, en los entrenamientos, pues más que exigir, te intenta convencer. Y eso es muy importante para cada jugador. Y también por allí mencionaste a Pablo Bonilla, que ha sido tu compañero en este año, pero si no me equivoco, también el año pasado llegaste a coincidir en algunos partidos del filial con Brian Hurtado, que también tuvo un año importante en el filial, lastimosamente no se quedó en el equipo. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu relación con este par de venezolanos, que digamos que Portland también se ha convertido, digamos, en una cuna de venezolanos, el entrenador, estos dos que te menciono, tú, incluso recuerdo que en el draft habían elegido a David Salzman, que hubiese sido otro venezolano que por diversos motivos no terminé estando allí con el filial. Sí, he tenido muy buena relación con Brian Hurtado, incluso es como mi hijo. No, he tenido buena relación con él. Desde que llegó, pues estuve muy pendiente. Él es muy buena persona, muy buen jugador. Coincidimos en pocos partidos, pero en los pocos que estuvimos juntos, pues creo que lo hicimos bien, que estuvimos bastante bien. También con Pablo Bonilla, pues es mi compañero ahora de equipo. Él empezó con el segundo equipo, jugó un partido, diferentes situaciones en el equipo. Eso fue antes de la pandemia y después de la Eso, pandemia fue que creo que se fue el lateral derecho paraguayo y eso eso. le ayudó obviamente y el trabajo de Pablo. El trabajo y que, bueno, situaciones que al final él hizo su trabajo y Dios hizo del suyo. Y entonces esas son cosas que uno se da cuenta y uno dice, vemos, no puedo bajar los brazos. Bueno, al final tengo buena relación con Pablo, con Brian sigo teniendo contacto y para mí fue muy importante porque creo que fui el primer venezolano en el equipo, luego llegó el profesor, incluso hay algunos venezolanos en el staff. Uno se llama Tomás Sí. Acosta y otro Gabriel Jaime, que jugó en sub-20 con el Anzoátegui, nunca jugó profesional, me parece. Pero son cosas que uno ve importantes y que entre nosotros mismos nos ayudamos, pues, y eso es bastante bueno, porque cuando uno llega a un sitio, a un lugar, a un país donde no es tu idioma, donde hay otras culturas, otras cosas, es importante el apoyo de las personas que tengas cerca y sobre todo que hablan español. Portland es un estado donde o sea, es difícil o la mayoría de las personas hablan inglés, aunque tenga muchos mexicanos, hay algunos mexicanos que no te hablan ni español. Entonces, sí, pero no quita la calidez de las personas, no quita la calidez de la gente que te acompaña. El estadio siempre se llena cada vez que jugamos, es algo impresionante que quisiera vivir siempre. O sea, es algo impresionante cómo se llena el estadio, Y el los leñador también es cánticos. impresionante cada vez que hacen el gol. Sí, todo es muy, muy bonito y son cosas que a uno lo llenan, vivir, pues, vivir de cerca y por eso estoy contento en ese equipo, el staff, el cuerpo técnico, el técnico, todo el mundo, pues, como que ha empujado hacia la misma dirección y eso cuando el jugador se siente importante, cuando el jugador se siente bien, cuando el jugador se siente, no sé, se siente querido, pues siempre va a rendir y ahí es donde cada uno saca lo mejor de sí. Bueno, y nos falta abarcar el tema de la selección nacional, pero antes de hacerlo vamos a hacer una segunda dinámica, pero no te preocupes que esta vez no hay respuestas correctas ni respuestas incorrectas. Se llama verdadero o falso. Te voy a dar 5 oraciones, 5 aseveraciones y tú verás si para ti eso es verdadero o es falso. ¿Listo? Ok, ok. Ok, la primera. ¿Crees que regresarás en algún momento de tu carrera al Monagas, verdadero o falso? Verdadero. Ok, muy fácil, muy fácil. Siguiente. ¿Te ves en Portland Timbers en 2021? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ok. ¿Te ves regresando a jugar en algún momento de tu carrera en España? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ok.
¿crees que has merecido más convocatorias con la selección absoluta de Venezuela? ¿Verdadero o falso? Pues falso. Falso, ok. Y la última, ¿Venezuela estará en el Mundial de Qatar 2022? ¿Verdadero o falso? No, verdadero, más que Muy seguro. bien, muy bien, me gustó esa seguridad. Y ya hablando justamente de Venezuela, de la Vinotinto, de nuestra pasión, hay también que resaltar que tú has cumplido la mayoría de los ciclos, porque no solo fueron tus participaciones con la selección mayor en esos 3 partidos eliminatorios, sino que también estuviste en el Sudamericano Sub-20, en el Sub-17, has seguido todos esos procesos y justamente quiero detenerme en el último, en el Sudamericano Sub-20 de 2013. ¿Qué recuerdos guardas de aquella presentación de Venezuela en donde si bien no se logró clasificar al Mundial, pero tenían una muy buena generación, tenías compañeros importantes? ¿Qué crees que le faltó a Venezuela en ese sudamericano para poder dar ese salto de calidad y volver a representarnos en un Mundial de la categoría? Pues la verdad fue una experiencia bastante bonita y tuve compañeros bastante que ahorita pues en esa selección son compañeros que sobresalen en sus clubes, como Machi, como, no sé, Wilker Ángel, yo, Wilker, Joseph, Juanpi creo que eh, también estaba ahí. Juanpi. Y fue una experiencia bastante bonita. Y pienso que los errores de jóvenes, de sin experiencia, nos costó mucho porque teníamos muchísima calidad. Al final nos enfrentamos a otros equipos y otros jugadores que también tenían nuestra edad, pero creo que pasamos de inocente en varios partidos y eso nos costó, nos costó. Luego lo que vino con la siguiente selección, pues con la sub-20, pues pienso que eran más con jugadores jóvenes, pero con más experiencia, hombres en el campo de fútbol. Y eso no lo tuvimos, aunque pienso que la selección sigo pensando, con más calidad fue la de nosotros. Joseph, Machi, esa fue la generación. Aunque nos costó mucho la situación de que la experiencia y la niñez, por llamarlo así. Incluso estaba Víctor García, te puedo decir de Contreras, Gusi, estaban Robert jugadores que, Hernández, Robert Hernández, estaban jugadores que tú dices, wow, el portero era Contreras también. Contreras, sí, por supuesto. Y, o sea, eran jugadores que tú dices, bueno, Manuel Arteaga, Los hermanos estaban Peraza. los Peraza, habían jugadores que tú decías que, o sea, y lo veías entrenando, los veías jugando, jugadores de muchísima calidad. Pero la falta de, de experiencia nos costó mucho en varios partidos y eso lo tenían otros equipos jóvenes, pero con bastante experiencia. Así que bueno. Y luego hubo, digamos, una ausencia en la selección desde ese 2013 hasta el momento en que llegó tu debut, que fue, si no me equivoco, en el partido de eliminatorias contra Bolivia, ¿cierto? Justamente en Maturín, 5 goles por 0. ¿Qué mejor forma de comenzar tu andar con la selección en un partido de eliminatorias? Ese partido es inolvidable. Primero porque es historia para mi país. Nunca habíamos ganado 5-0 a ningún equipo, a ningún equipo. Nunca habíamos marcado esa cantidad de goles y que no nos hagan en un mismo partido. Histórico para Jose, hizo hat-trick. Primera vez que un jugador venezolano hace hat-trick, me parece. Y tu compadre Eh, Cufati también hizo el primer gol. y mi compadre Jacobo hizo el primer gol. Además de eso, puse la asistencia a un gol de Jose. O sea, fue un día inolvidable. Y creo que en la selección lo he dado todo. No me arrepiento. Creo que aunque estuve ausente en algún tiempo, pues desde ese partido fue inolvidable para mí. Ese partido, el día siguiente, dije, bueno, ahora sí puedo morir tranquilo. Porque cumplí mi sueño, ganamos, puse asistencia, levantamos la esperanza de un país caído en el 2016, donde todo estaba mal en mi país, donde la escasez era horrible, donde todo estaba... Y le dimos esperanza otra vez a un país. 5-0 a Bolivia. E incluso escuchas a muchas personas diciendo el mejor partido que he visto en mi vida de la selección. Ahí, que estuvieron presentes. Entonces,
Eh, yo creo que en la selección, todos los partidos que fui, o todos los partidos donde me dieron la oportunidad, bien sea amistoso o eliminatoria con la Vinotinto, siempre di lo mejor de mí. Y siempre daré lo mejor de mí mientras tenga la oportunidad de ir. Creo que no me ha faltado nada por dar, y aunque hayamos perdido algunos partidos donde yo haya jugado, pues tengan la seguridad de que lo he dado todo y no me he guardado nada. Y siempre será así mientras viste la camiseta de la selección. Empezamos con ese partido, luego jugamos contra Ecuador, perdimos 3-0. Luego la siguiente fecha jugamos contra Perú, empatamos 2-2, ganando un partido 2-0. También nos costó ahí un poco de madurez en muchas situaciones. Un partido que luego contra Chile perdimos. Y bueno, fueron situaciones donde experiencias que te quedan, perdimos, empatamos, ganamos. Fueron experiencias que te quedan y que te sirven luego para tu crecimiento y sobre todo para el club donde vaya. Al final yo debuté con la selección a los 21 años, será 22 años, a los 22 años. Sí, Y creo que 22. eso es algo que, o sea, que te llena, pues, que tener la oportunidad de jugar con la selección y hacerlo de esa manera y que ganemos, es muy importante para nosotros o para cada jugador, porque ahí es donde se ve el trabajo que uno viene haciendo de tiempo. Y también luego tuviste la oportunidad en par de amistosos después. Recuerdo que jugaste, viste minutos en ese partido contra Japón, que había sido, digamos, el último partido de Venezuela antes de la pandemia. Pero me queda la duda de qué se siente jugar al lado de Tomás Rincón, el capitán que fue, digamos, tu pareja en esa línea, esa primera línea, en esos partidos de eliminatoria, al lado de una persona con tanta experiencia, con tanto respeto, con la capitanía de la selección, que ha podido jugar muchos partidos en la Bundesliga de Alemania y en la Serie A de Italia. Es importante porque ves el liderazgo, el carácter que empuja a un equipo. Y no solo en Tomás, veo liderazgo y carácter en muchos otros jugadores, como Robertico, como Salo, como Dani Hernández, como Alexander, jugadores que son que tienen bastante ímpetu, que tienen bastante ganas. Y de verdad que yo me siento contento, me siento feliz porque los compañeros que me han tocado en la selección, cuando me ha tocado jugar, cuando me ha tocado estar en banca, siempre están preparados para todo y para defender la camiseta. De niño quería vivir esa experiencia, de niño quería sentirme, aunque sea en la banca, aunque sea donde sea, pero vestir la camiseta de la selección y hacerlo y defenderlo con esos compañeros que de verdad dan todo, así sean los entrenamientos, que se matan por querer jugar, pues yo creo, y por eso te dije con tanta seguridad que sí iremos a un mundial. Al final, en la cancha jugamos nosotros, necesitamos la ayuda de un buen capitán de barco, como lo es el técnico Peseiro, pero si todos nos convencemos y vamos en la misma dirección, yo creo que será muy importante y creo que nos puede conducir a un mundial. Y justamente hablando de José Peseiro, ¿qué has podido hablar con él desde que asumió el cargo? Y corrígeme si me equivoco, creo que tú estuviste en la primera lista de la primera fecha y la segunda, de la primera fecha FIFA, pero creo que en la segunda ya no estuviste en esa primera lista de preconvocados, que era, digamos, más amplia. Pero aparte de eso, ¿cómo ha sido tu relación al momento de hablar con el portugués José Peseiro? Eh, bueno, tengo una buena relación con él. El profesor también quiere llevar armonía en el vestuario. Hemos hablado muchas cosas, todavía tengo buena impresión de él. Y cuando tuvimos la oportunidad de hablar por llamada, pues mm, pude notar muchas cosas buenas y muchas ideas que tiene buenas él. Así que yo confío bastante en él, yo creo bastante en su capacidad y sobre todas las cosas, en la idea que tiene para conducirnos pues a cosas importantes. Y bueno, ya todo depende también de nosotros, ya todo depende de cada jugador,
de la experiencia y de lo que nos toque cuando estemos en la cancha. Pero pienso que el profe tiene buenas intenciones, tiene muy buenas ideas y creo que los muchachos, y bueno, yo también me incluyo, todos estamos convencidos de lo que queremos y eso es lo principal. Y sabes que se habla mucho en la selección del talento que hay del mediocampo hacia arriba, de Machís, Soteldo, Savarino, Murillo, Otero, pero yo también noto que hay una competencia bastante fuerte entre los volantes de primera línea, porque hay nombres de bastante peso, como son Tomás Rincón, Yangel Herrera, Junior Moreno también tiene bastantes partidos con la selección, vimos que Cáceres Junior no desentonó, el Brujo Martínez lo está haciendo muy bien con Philadelphia Union, Bernardo Manzano también ha tenido algunas oportunidades, está el caso de Renzo Zambrano, que también ha sido tomado en cuenta en la selección en los últimos años. ¿Cómo ves tu panorama tomando en cuenta la competencia y el buen número de futbolistas que hay en la posición de volantes de primera línea para poder ser convocado y verte nuevamente con la Vinotinto? Yo solo me preocupo por mí, yo solo me preocupo por trabajar yo y si tiene que venir, pues vendrá. Esas son cosas que se escapan de mis manos. Yo solo hago mi trabajo, igual que mis compañeros. Ellos también tienen derecho a estar convocados si lo hacen bien. Ellos también tienen derecho a triunfar, a hacerlo bien cuando entren a la cancha y a ponerle un mundo por la camiseta. Mi panorama, pues todo depende de mí, porque yo no estoy haciendo competencia con ninguno. Más bien, si ellos lo hacen bien, pues a mí me viene muchísimo mejor, porque tengo que mejorar y hacerlo mejor que ellos si quiero estar ahí. Y creo que ellos lo deben mirar así, incluso pienso que ellos lo ven así. Cada quien trabaja por lo suyo, cada quien se esfuerza por lo suyo, cada quien está concentrado y enfocado en lo suyo. Y creo que yo lo he notado cuando voy a la selección. Las veces que he ido, lo he notado, bien sea módulo, bien sea partido eliminatoria, bien sea a partidos amistosos, lo que sea. Lo he notado en el enfoque, en el trabajo. Y bueno, las cosas a veces salen y no salen. Pero yo creo que cada jugador está metido en lo suyo. Ya luego, si haciendo las cosas bien en tu club, luego si tienes que ir, pues vas a ir. Al final no es una decisión tuya. Al final tu decisión es hacerlo bien donde estés. Y creo que eso es lo más importante pensar. Yo no tengo competición ni tengo, no sé, no tengo competencia con ninguno de mis compañeros, ni en la selección ni en el club donde esté. Mi competencia es contra mí mismo y debo asumirlo así. Si tengo que ir a la selección otra vez, pues iré y daré lo mejor de mí. Si tengo que irme a otro equipo, pues iré y daré lo mejor de mí. Pero yo creo que todo depende de mí y todo está en mis manos. Por allí nos comentabas antes en el verdadero o falso que te ves con Portland Timbers para el próximo año, para el 2021. Cuéntanos un poquito más de eso, compleméntanos esa respuesta, también comentándonos cómo es tu tema contractual, si tienes contrato este año hasta el 2021 y cómo va un poquito de eso. Bueno, me gustaría estar en Portland el año Claro. siguiente. Todavía no lo tengo claro, pero me encantaría porque, o sea, tengo muy buenos amigos ahí, me encanta la ciudad, el estadio, las personas que van. Es muy importante sentirse cómodo como en casa. Eso te da bastante ilusión y esperanza de hacer lo propio, pues, de querer al equipo como tuyo y por la gente, por la calidez, porque ves que lo sienten, que sienten el equipo, porque, o sea, eso es muy importante también para el jugador. Así que nada, todavía no lo tengo claro, pero me gustaría seguir en el equipo y pues espero que tomar la mejor decisión para este año y sobre todo poder estar seguro y disfrutar lo que venga, sea ahí o sea en el equipo que sea. Y con respecto al tema contractual, acláranos un poquito, ¿tienes contrato hasta cuándo con ellos? No, tenía contrato hasta este 2020, Ok. así que bueno, esperando, pero disfrutando las vacaciones, estando tranquilo y lo que se venga, pues excelente, que sea lo que Dios quiera. Me imagino que antes de comenzar tu carrera tenías como unos objetivos que poco a poco se han ido cumpliendo, debutar en la primera división de Venezuela, hacer un gol en la primera división de Venezuela, jugar en el fútbol europeo, luego cuando estabas en la filial me imagino que el objetivo era debutar con el primer equipo y todo eso lo has podido ir tachando de la lista, pero ¿qué otro sueño, qué otra meta tienes por allí anotada que aún no has podido cumplir y esperas hacerlo a lo largo de los próximos años?
Pues ir a la selección, Regresar. llevar a la selección a un mundial, Ok. poder ayudar en lo que pueda para llevar a la selección a un mundial. Eso lo tengo claro, enfocado y concentrado. Entonces para eso debo seguir esforzándome para estar ahí y luego también ayudar. Amén, esperemos que eso sea así. Y ya para ir cerrando, me gustaría que nos contases un poquito en tu infancia, en tu adolescencia, o incluso ahora mismo, cuál era, digamos, tu modelo a seguir como futbolista. No sé si de pronto un jugador que admirabas, que te gustaba mucho, puede ser en tu posición o en otra, que te gustaba, digamos, del fútbol mundial. No, me gustaban muchos jugadores, pero siempre que me motivó fue mi papá. Mi papá jugaba antes fútbol, Perfecto. jugó hasta segunda división con el Monaga en los 90 y escuchaba mucho sus partidos, escuchaba mucho sus juegos, lo veía jugar algunas veces y él siempre fue mi modelo a seguir, pues siempre fue mi motivación y que, o sea, siempre pensé en él, pues, y en la ilusión, en la pasión que tiene por la selección y todas esas cosas. Para mí, jugadores importantes, jugadores buenos a nivel mundial, pues, Zidane, Ronaldinho, pero la verdad, mi motivación siempre fue mi papá de querer ser mejor, de querer mejorar, de querer hacerlo bien cuando me tocara y aprovechar cada oportunidad. Mi pueblo es un pueblo de gente bastante aguerrida, de bastante carácter y, y yo creo que eso ha sido importante para mí, para todavía mantenerme afuera. Bueno, Renzo, esperemos que entonces todos esos sueños, todas esas metas en clubes y en selección puedan cumplirse y que sigas llenando experiencia, porque estoy seguro que si repetimos esto en unos años va a ser el doble largo con las nuevas experiencias, con esas nuevas aventuras que te faltan por emprender. Y de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición de estar en este espacio y conversar de lo que más nos gusta, que es el fútbol. No, gracias a ti por la invitación y bueno, manteniendo la ilusión, manteniendo eh, la esperanza, el enfoque, concentración y sobre todas las cosas esforzándome, haciendo mi trabajo y que Dios haga el suyo. Así es. Un fuerte abrazo, cuídate mucho y que tengas buenas noches. No, gracias, igual. Dale, nos vemos. Hola amigos, ya está habilitado un link de PayPal para que puedan colaborarme los que quieran con alguna donación voluntaria. Recuerden, los que quieran lo hacen, los que no, no pasa absolutamente nada. Esto sería una forma de apoyar mi trabajo que hago con el fútbol venezolano y los venezolanos en el exterior, sobre todo en esta época tan complicada por el tema de la pandemia, por el COVID-19 que lamentablemente ha afectado nuestra economía. Todo sigue igual y el trabajo será igual. Un abrazo.